Hola, ¿qué tal, chavos? Esta va a ser nuestra primera lección en formato de video que vamos a tener. De aquí en adelante, hasta que se reanuden las actividades con normalidad en nuestra iglesia, vamos a tener las lecciones por video. Espero no hacerla muy alargada, tal vez unos 20 minutos, 25 minutos, debido a que pues no vamos a tener tampoco la misma participación que tenemos cuando estamos en la iglesia en formato presencial, ¿verdad? Pero sobre todo es para que no perdamos la continuación de nuestros estudios. Hemos venido estudiando el libro de Eclesiastés y vamos en nuestra lección número 6. Con toda esta situación, con todo esto que ha estado pasando, pues tal vez también entra un poco de incertidumbre de lo que vamos a hacer, ¿no? A partir de ahora, porque pues obviamente todo el calendario se mueve. Pero mientras se reanuda, mientras podemos tener una continuidad con lo que tenemos, pues vamos a seguir trabajando. Sobre todo, pues ya saben, ¿no? Para los que todavía estamos, incluso para aquellos que en alguna ocasión no han podido estar presencialmente, que no se pierdan pues estas lecciones, ¿no? Que también sean de edificación para su vida. Entonces, voy a comenzar con una oración. Ahí donde están ustedes también me acompañen en oración en un momento en el que puedan ver este video. Entonces, para comenzar, bendito Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias porque tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo misericordioso, mi Dios. Permite que estas lecciones que estamos teniendo de forma electrónica pueden ser de edificación para nosotros. Entendemos que muchas veces pues las situaciones están fuera de nuestro control. Lo hemos visto en más de una ocasión, Padre, y en esta ocasión nos toca quedarnos en casa, guardarnos en este momento, Padre, para mantener pues a nuestra familia seguras. Sobre todo, Padre Santo, que te pedimos que tú seas el que nos mantenga seguros. Estamos confiados en tu provisión, en tu mano, y en que tú seguirás obrando en nuestras vidas y haciéndonos crecer cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. La lección del día de hoy, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, se sitúa en el libro de Eclesiastés. Y el tema, ustedes ya tienen el tema ahí en formato de PDF, es la injusticia. Entonces, tal vez es un tema que podríamos decir abarca mucho. ¿Por qué? Porque pues la injusticia la vivimos todos los días, ¿no? Y la podemos seguir viendo, ¿no? A final de cuentas, muchas situaciones podríamos considerar que es injustas. Pero vamos a ver un poco lo que nos habla Eclesiastés acerca de este tema, que es la injusticia. Entonces vamos a Eclesiastés 4. Esta lección la vamos a encontrar en dos partes dentro del mismo libro de Eclesiastés. El primero es Eclesiastés 4, a partir del versículo 1 al 14. Y la segunda parte es Eclesiastés 6, del 1 al 12. Entonces los voy a leer aquí para que podamos mantener el hilo de la lección. Y dice así: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien las consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre.
Y ahí termina el primer porción, que es Eclesiastés 4. Y ahora vamos a Eclesiastés 6 para continuar con esta lectura. Y Eclesiastés dice así: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el de hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años, los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasará como sombra, porque quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol. Y bien, si bien estos pasajes tratan una variedad de temas, el tema que vamos a tratar el día de hoy se centra en la justicia. En otras lecciones, en lecciones pasadas, hemos venido viendo un poco más acerca de lo que de otros temas, tanto el propósito, el trabajo que desempeñamos, y en el tema de hoy se centra sobre todo en la injusticia. ¿Por qué en la injusticia? Si bien al inicio del pasaje 4 habla acerca explícitamente de la injusticia, los otros pasajes, los otros versículos nos dan un poco más de luz acerca de la injusticia que Salomón está hablando en este caso, ¿no? Entonces, él al inicio en el versículo 4, en el versículo 1 del capítulo 4, perdón, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano del opresor, y para ellos no había consolador. Entonces, como todas nuestras lecciones inician con unas preguntas, preguntas sobre todo para compartir en grupo, que en este caso pues no las vamos a compartir porque no se puede dada la situación, pero sí las voy a mencionar porque son preguntas que te sirven para tu reflexión personal. Y la primera: ¿has sentido que la vida es injusta contigo? ¿Y a qué vamos con esta pregunta? Creo que todos hemos sentido la injusticia en nuestras vidas de alguna forma o de otra. No siempre es con la misma intensidad. Algunas personas podrían considerar que la vida es más injusta con ellos por la intensidad o el significado de esa injusticia. Digamos, alguien que meten a la cárcel siendo alguien inocente, él puede decir: no, pues es que esta es una situación totalmente injusta. Pero también hay injusticias, entre comillas, pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando tal vez nosotros nos sentimos merecedores de algo, digamos en la escuela, en algún evento o en algún trabajo que tengamos que realizar, y no se nos da ese, ya sea reconocimiento o pues sin reconocimiento extra, cuando nosotros realizamos un trabajo también sentimos que es una injusticia. Entonces Salomón nos habla acerca de la injusticia, refiriéndose no solo a las injusticias que los demás realizan hacia nosotros, sino la injusticia que la vida tiene para todas las personas, ¿no? Y uno de esos puntos principales en la injusticia es la injusticia que se da, por ejemplo, hacia las personas, digamos, las personas que tienen muchas veces mucho dinero. La injusticia va en el sentido en el que tal vez uno no alcanza a disfrutar el fruto de su trabajo. Esa es una injusticia. ¿Por qué? Porque tú puedes decir: yo me esforcé tanto por este
tener una casa, por tener un vehículo. ¿Y qué sucede, no? Digo, en un mundo que Salomón está planteando, esas personas no tienen satisfacción en ello, sino que comienzan a pensar, ¿y ahora qué? Tal vez quiero un negocio para tener más dinero. Ahora quiero agrandar ese negocio. O sea, la injusticia de la vida va más allá en la propia insatisfacción que nosotros tenemos que en algo que los demás realicen hacia nosotros. Pero los dos se relacionan. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces a nosotros nos somos víctimas de ciertas injusticias, tendemos a ser injustos en otras situaciones. Y esto es un ejemplo muy fácil para poder ver, es cuando somos injustos o sentimos la injusticia de nuestros padres hacia nosotros o de padres con hijos. ¿Por qué? Porque como hijos muchas veces no comprendemos situaciones que los padres están viendo más allá. Y este puede ser un ejemplo muy burdo, ¿no? Porque uno puede decir, eso no me pasa a mí. Y sí, es probable que esto no te pase a ti. Pero para otras personas esto puede ser un punto que les ha pasado más de una vez. Que tú dices, saqué buenas calificaciones, hice las tareas que me correspondían en mi casa. Y yo solo quería salir un rato en la noche a una fiesta. Y mis papás no me dejaron, ¿no? O necesitaba dinero para algo que yo quería, algún videojuego, algún presente, alguna comida, y no me lo otorgaron. Entonces para mí eso es injusto. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo algo, yo estoy dando algo de mí y ellos no ofrecen nada a cambio. Y esa es la injusticia que a nosotros nos compete muchas veces más en nuestro día. Pero ¿qué nos está dando a entender? O sea, Salomón nos dice, las injusticias son para todos. Ahora sí que la vida es injusta para todos de forma pareja, ¿no? Pero la injusticia no se queda en solo de, es injusta ya, sino va más allá en la satisfacción de nosotros mismos. Cuando no recibimos eso, cuando no recibimos aquello que nosotros deseábamos y por lo que nosotros sentimos que la situación fue injusta, nosotros cómo nos sentimos, nos decepcionamos, nos enojamos, nos molestamos. Pero Salomón nos invita a que nuestra actitud no tiene que ser así. Pero vamos a ver eso un poco más adelante. Seguimos con las preguntas. En primera, ¿has sentido que tu vida es injusta contigo? Y la segunda, ¿las personas son injustas? Y creo que esa es una pregunta que se responde sola, ¿no? Todos cometemos injusticias. Ya sea con nuestros semejantes, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, de escuela, con nuestros familiares, hermanos, como padres hacia los hijos. Es fácil cometer injusticias y creo que la justicia no es una característica que muchos de nosotros tengamos. Sin embargo, es algo que podemos desarrollar. Y es una tarea, por no decir muy difícil, el desarrollar ese sentido de la justicia. Porque lo que es justo para mí, para otras personas, no es lo justo. Entonces va por ahí, ¿no? La situación. Entre que las personas son injustas, sí, son injustas, pero son injustas desde cierta perspectiva. Y la última pregunta, ¿cómo debería de ser la justicia? Y esta pregunta va un poco relacionada también con la situación pues política que podemos decir, ¿no? Digo, no voy a entrar en una cuestión de política, ¿no? Pero sí va por el sentido de cómo nosotros sentimos que la justicia debería de ser, ¿no? Debería de ser aplicada, debería de ser pareja, debería de ser más firme. Entonces, podemos juzgar a quienes imparten la justicia, a quienes se encargan de que la justicia se lleve a cabo. Pero el punto es que la justicia muchas veces va relacionada con nuestra propia percepción, como lo decíamos en el anterior. Las personas son injustas, pero desde la percepción de otra persona. Muchas veces, claro que también hay personas injustas netamente, ¿no? Pero cómo debería de ser la justicia también va muy relacionada con nuestra forma de percibir
percibir las cosas, con nuestras ideologías, con nuestros valores, con nuestros sentimientos. Entonces vamos a comenzar a leer lo que es el estudio. Yo se los voy a leer aquí para los que no pueden abrir la lección, pero vamos a comenzar a leerlo. Y dice: a lo largo de los estudios hemos visto cómo Salomón cada vez se va sintiendo más frustrado con la vida y no encuentra descanso. Llegado a este punto comienza a pensar en lo injusto que suele ser la vida con las personas, en lo material, en lo espiritual. Todo es un continuo círculo de injusticia y desilusión. Y eso era lo que mencionamos anteriormente. Muchas veces sentimos que es injusto. ¿Por qué? Porque, como lo dice Salomón, aquel que tiene mucho no disfruta de ello, y aquel que lo necesita no lo recibe. O sea, digamos, la gente pobre, ¿no? Que pueden decir: es que ellos trabajan muchísimo. Sí, trabajan muchísimo. ¿Y por qué no generan tanto dinero, por así decirlo, tanto ingreso? Y ahí podemos decir: es que la vida es injusta. Y hoy en día hay un debate muy, muy importante alrededor de esto, sobre todo cuando hablamos del dinero y de los pobres. Porque, ya saben, se habla acerca del clasismo, del racismo, de que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Pero es cierto, es difícil cuando una persona es nacida con recursos carentes. Es difícil que esa persona crezca en el sentido de alcanzar un estatus social distinto. Pero no nos vamos a meter en ese sentido del que el pobre es pobre porque quiere, porque no es así. Pero el sentido va más en el punto de cómo Salomón se va desilusionando cada vez más de la vida. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir frustrados. Ya vimos que él no encontraba un propósito, él se sentía vacío, él comenzó a ver que nada tenía una razón de ser, que todo era vanidad, que todo estaba vacío, que nada tenía ningún sentido. Se dio cuenta que todos íbamos a morir, y se dio cuenta que por más que trabajara, no había descanso para él. Se dio cuenta que la sabiduría no aprovechaba en lo más mínimo, porque a final de cuentas, aunque él fuera muy sabio, aquel que es necio iba a tener el mismo destino. Y las riquezas que él acumularía tal vez en un futuro serían de alguien necio y no de alguien sabio. Entonces tampoco tenía mucho sentido acumular riquezas. Y en este punto, él nos hace ver eso, que es un círculo interminable de desilusión, injusticias y que no encuentra descanso. Y comenzamos con las preguntas que van más enfocadas en nuestra persona, en lo que es personal. Y la primera de estas preguntas es: ¿qué injusticias he visto en mi vida? ¿No? Y esta pregunta es sobre todo para su reflexión personal. ¿Yo qué injusticias he visto en mí? ¿No? Sí, he visto injusticias en mi escuela, he visto injusticias con mis profesores, he visto injusticias con mis compañeros de escuela, he visto injusticias con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mi familia, en la iglesia, en cuestión política. También podemos haber visto injusticias con algún policía, ¿no? ¿Y cuál es el punto? El punto es que las injusticias están al día, nos alcanzan a todos. Todos sufrimos injusticias, y como lo decíamos al inicio, algunos más graves que otras, pero todos vamos a sufrir esas injusticias, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer con esas injusticias? Si bien el punto al que queremos llegar, nos estamos acercando un poco, es el que no importa qué injusticia estés pasando, no importa tanto cómo tú estés viendo esa situación, en el sentido de que tal vez sea cierta esa injusticia, pero lo importante es la actitud que tomamos frente a las injusticias. ¿Qué actitud estoy tomando yo con respecto a aquellas cosas que me hacen sentir despojado, frustrado, enojado y que a mi consideración no son justas, ¿no? Entonces, vemos la injusticia todos los días. Volvemos a la lección. En un país donde ocurren muchos crímenes, es fácil voltear a ver las injusticias y desesperanzarnos. Sin embargo, encontramos que la injusticia se encuentra en todos nosotros y en todos los ámbitos de nuestra vida. No solo cuando ocurren crímenes, también aquellos que parecen ser que no les falta nada, les ocurren otras cosas, otro tipo de injusticias. Y ese es el punto, ¿no? Que a final de cuentas la injusticia nos alcanza a todos.
Tal vez algunos han sufrido más que otros, eso es cierto, y no lo voy a negar, no voy a decir que no, porque es cierto, muchas veces algunos sufren más que otros. Pero el punto es que no podemos disfrutar plenamente de nuestra vida si nosotros nos enfocamos solo en las injusticias. Si nosotros nos quedamos pensando en que las injusticias estarán ahí, y sí, probablemente esa injusticia nosotros no la podemos cambiar. Y eso es triste, ¿no? Eso es bastante decepcionante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una injusticia nosotros esperamos que haya la retribución correcta. Y pondré un ejemplo, tal vez no te haya pasado, tal vez hayas escuchado de él. Y un ejemplo es un ejemplo claro, por ejemplo en el trabajo. Cuando uno desea un aumento o un subir de puesto, un ascenso en el trabajo y se esfuerza y a tu consideración hiciste el mejor trabajo posible y tú mereces ese aumento, ese ascenso. ¿Y qué sucede? Tu jefe no te da el ascenso a ti, se lo da a una chica que acaba de entrar, que no tiene experiencia, que se viste muy bien, que es bonita, y nuestra mente comienza a pensar, esta mujer tiene algo que ver con el jefe, por eso seguramente le está ofreciendo a ella el puesto. O son familiares, o pasan muchas cosas en nuestra mente. Pero no nos tenemos que enfocar en la injusticia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué actitud tomamos ante esa injusticia en este ejemplo específico? Podemos tomar dos actitudes. Rencor hacia la otra persona en decirle, es que tú no te merecías eso y no le ayudas en el trabajo que se supone que tienes que hacer. Te enojas con tu jefe, te enojas con la empresa, dejas de hacer el trabajo que de por sí tenías que hacer, te desilusionas y al final, tal vez en un año, tal vez en menos, terminas renunciando. ¿Por qué? Porque consideraste que tu trabajo no fue apreciado. Y algunos pueden decir, pues sí, es una actitud correcta. Pero otros podrían decir, no, esa actitud no es correcta. Y ahora está la otra postura, el otro extremo que podremos tomar en esta actitud. De decir, pues es que al final, por más que yo, o sea, en el sentido de la depresión, de decir, por más que yo me esfuerce, nunca voy a ser remunerado, no voy a ser recompensado. Y terminamos en el mismo punto. Pero hay otra actitud que podríamos tomar. Y esa es una pregunta también personal. ¿Qué actitud podríamos tomar en una situación así? ¿No? Y sí, seguramente podemos tomar alguna de las otras dos actitudes, de deprimirnos o enojarnos. Pero la actitud creo que es la más correcta. Es seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Seguramente tu jefe no apreció tu trabajo. Seguramente, quién sabe, tal vez las cosas no las hicimos tan bien como creímos que fueron hechas. Ese también puede ser un escenario. Pero que depende de nosotros, depende de la actitud que nosotros tomamos ante esta situación. Entonces, en ese sentido, la actitud que yo tomaría sería de decir, ok, seguramente yo no hice todo lo correcto. No quiere decir que él esté bien, pero no quiere decir que yo tenga toda la razón. Voy a hacer mi trabajo lo más que pueda, voy a dar un chance, tal vez después realmente reconozcan, y si no es así, Dios se va a encargar de darme lo que yo merezco. Y no entro en la actitud de Dios te va a castigar, pobre de ti porque yo soy un hijo de Dios y hay de aquel que se mete contra el ungido de Jehová, o alguna actitud de esas. No va por ahí, sino va más en el sentido personal de decir, yo tal vez no estuve en lo correcto, tal vez sí, pero eso no depende de mí. Yo pongo mi situación en las manos de Dios y Dios obrará, ya sea que abra una puerta en un trabajo diferente que seguramente va a ser mejor pagado, mejor remunerado y donde se aprecie mi trabajo, o me hará entender que tal vez no estaba haciendo las cosas realmente como yo creí que eran buenas, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas creyendo en nuestra propia prudencia y no quiere decir que sean correctas. Entonces, Dios obra, Dios obrará. Y no caemos en la actitud de conformismo de decir, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? No va por ahí. Va en el sentido de yo me sigo esforzando, yo sigo trabajando en mí mismo, yo sigo enfocándome en aquello que
que yo sé que debo hacer, no en lo que creo que debo hacer, en lo que sé que debo de hacer, y tal vez hacer un poco más. Y al final Dios será el que da esa recompensa, no mi jefe, no la empresa, no mis compañeros, será Dios. Entonces, vamos a la última pregunta. ¿Dios ha sido justo conmigo o contigo? Y esta pregunta es un poco capciosa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas podemos decir que Dios es justo. Sí, Dios es justo. Esa es la realidad. Dios siempre ha sido justo. Dios seguirá siendo justo. Pero déjenme contarles un secreto. Dios no es justo con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Dios no ha sido justo conmigo. Dios ha sido misericordioso conmigo. Dice, Dios es fiel y es un Dios justo. Esto volvemos a la lección. Dice, Dios es fiel y es un Dios justo. Pero su justicia va más allá de nuestra comprensión, de nuestra propia comprensión de justicia. Dio a su Hijo unigénito para que Él tomara nuestro lugar. Por gracia recibimos su perdón y su justicia fue sobre Jesucristo. Probablemente pensemos que Dios es justo, eso es verdad. Pero no es el tiempo para la justicia de Dios, es tiempo de gracia y misericordia. Entonces, ¿Dios ha sido realmente justo contigo y conmigo? Yo creo que no. Si Dios hubiera sido justo con nosotros, estaríamos pagando por nuestros pecados en este momento. Pero Dios es misericordioso. Como decía, la justicia de Dios va más allá de nuestra propia comprensión de justicia. Nosotros podríamos decir, en un ejemplo bastante práctico, podríamos decir, o sea, tú asesinaste a alguien, ¿qué mereces? Según la justicia del hombre, mereces que también te maten. ¿Por qué? Porque tú mataste a otro hombre. Eso es la justicia del hombre, ojo por ojo. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios? No, tú no necesitas pagar por eso. Alguien más va a pagar por ti. Y ese fue Jesucristo. Y eso es lo que pasa con la justicia de Dios. La justicia de Dios cayó en Jesucristo. Y a nosotros nos alcanzó su gracia y su misericordia. Y por gracia y por misericordia nosotros somos salvos. Por gracia y misericordia podemos entender de su palabra y tenemos a su Espíritu Santo morando en nosotros. No por justicia. Pero Dios es justo. La justicia de Dios no se ha quitado. Pero su misericordia es más grande. Y nos aparta de su justicia. Porque Dios ha prometido que Él vendrá como juez. Como un juez justo. Porque no hay justo ni un uno, solo Él. En el momento en el que Él venga a impartir su justicia, nosotros debemos de tener la esperanza de que por su gracia y su misericordia que nos cubrió, esa justicia no nos alcanzará. Porque si fuera así, nosotros estaríamos pagando. Pero por Jesucristo, que ya pagó, por eso nosotros podemos alcanzar de esa gracia. Y vamos al último punto ya para terminar la lección del día de hoy. Vamos a la aplicación práctica. Las injusticias son reales. Tenemos pleitos, tenemos luchas, hay malos juicios, existen los sobornos. Son pan de todos los días. Y como hijos de Dios clamamos por la justicia del Padre. Cuando algo malo nos ocurre, sobre todo cuando algo malo nos ocurre, clamamos por esa justicia de Dios. Pero antes de pensar en su justicia debemos de pensar en su misericordia, así como Él ha tenido misericordia para cada uno de nosotros. Puede tener misericordia para cada una de las personas, aun aquellas que nos han hecho daño. Y esto es cierto. ¿Por qué mencionamos esto? Ya como último punto. Muchas veces cuando algo malo sucede, clamamos por la justicia de Dios. Clamamos diciendo, Dios, haz tu justicia, tú sabes que Él me hizo daño, pues tú vas a pagarle con lo que se merece. Pero antes de pensar en la justicia de Dios, tenemos que pensar en la misericordia de Dios. Así como Él ha tenido misericordia de Dios, porque cuando algo malo nos sucede, en lugar de pensar en Dios haz justicia, pensamos en Dios, ten misericordia. Ten misericordia no solo de mí, que tal vez yo sufrí esa injusticia. Ten misericordia de aquellos que tuvieron esa injusticia hacia mí. Y perdónales. Ayúdales a ver que hicieron mal, que hicieron daño.
y que esa injusticia que ellos cometieron contra mí no fue correcta, y se arrepientan, porque esa es la misericordia del Padre, que cada uno de nosotros podamos acercarnos y rendirnos ante Él en arrepentimiento, y eso es lo que Él desea. Entonces, si ahora hemos sentido la injusticia del mundo, es momento de clamar por la misericordia de Dios, no por su justicia. Buscar su rostro y su perdón, porque a quienes ama a Dios y su justicia todas las cosas obran para bien. Y esa es una promesa. Y como punto final, que es la tarea que tenemos en todos nuestros días, es la oración. Y ese es el pensamiento para que nos quedemos en esta semana. Ora y pide su misericordia y ama su justicia. Dios transformará tu vida y la de quienes te rodean. Si nosotros nos enfocamos en estos últimos puntos, en pedir su misericordia en lugar de su justicia, pero amar su justicia, Dios transformará nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando algo malo nos ocurra, cuando ocurra una injusticia en nuestra vida, no estaremos pensando en, Dios castiga. Estaremos pensando en, Dios perdona. Así como tú me has perdonado a mí, perdónalos a ellos. Y eso nos hará conformarnos más al carácter de Cristo. Y bien, esta fue la lección del día de hoy. Esta lección era para impartirse el día de sábado, pero pues no se pudo, entonces se las estoy compartiendo el día de hoy, lunes. ¿A cuánto estamos? Se me va. Creo que estamos a 30. Así es. Lunes 30 de marzo. Recuerden conectarse para la lección en vivo del día sábado. No sé si la siguiente lección también se la suba a YouTube. Quizás sí. Sin embargo, sobre todo esta va a estar ahí disponible para cuando todos quieran poderla ver, poderla escuchar. Ahí va a estar disponible en la página de Facebook y de YouTube. Entonces, esta fue la lección del día de hoy. Comenten, digan algo al respecto, qué les pareció, qué aprendieron, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si me debo de cortar el cabello, si escucharon a mi gato por ahí maullando, cualquier cosa, ¿no? Entonces, el pensamiento o la clave de esta lección es esa. La justicia de Dios llega y va a llegar, pero no es momento para clamar por justicia, es momento para clamar por misericordia. Así que vamos a terminar este tiempo con una breve oración. Si me pueden acompañar en el lugar donde estén ustedes, se los agradecería. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido aprender de tu palabra en esta media hora. Gracias porque tú sigues obrando, sigues hablando en nuestras vidas. Gracias porque tú sigues siendo fiel. Bendícenos a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de este ministerio juvenil. Que seas tú obrando y sigas hablando nuestra palabra, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a los jóvenes de nuestra iglesia, y no solo de nuestra iglesia local, sino a todos los jóvenes cristianos del mundo, de nuestra iglesia Madre Berea en Morelia y en todas las sedes que tengan, porque son tiempos un poco complicados. Sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles, pero estamos confiados en que tu misericordia nos alcanzará, no solo para las situaciones difíciles, sino para cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, los espero la siguiente semana. El día sábado les estaré avisando a través de nuestro grupo de WhatsApp qué es lo que sigue. Y pues es todo por hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga.